Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su canal La Misión del Evangelio con Mauricio Merino. Estamos desarrollando un curso bíblico que va desde nuestro Padre Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. Y esta vez nos corresponde estudiar el tema número 5. Ya estudiamos una introducción general desde Abraham hasta Jesucristo. Ya estudiamos el patriarca Abraham, el patriarca Isaac y el patriarca Jacob. Hoy nos corresponde estudiar a José, el hijo del patriarca Jacob. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este tema? José, el hijo del patriarca Jacob. Vamos a procurar dos objetivos. El primero de ellos, vamos a estudiar cómo surge ese nombre de Israel o el nombre de pueblo de Israel. En segundo lugar, vamos a estudiar, a revisar por qué, si José no es el primogénito, por qué es protagonista José en toda esta historia del pueblo de Israel. Son los dos objetivos que tenemos en nuestra carpeta para poder estudiar el día de hoy a José, el hijo del patriarca Jacob. Vamos a la primera parte, lo que tiene que ver con el nombre de Israel. Tenemos que irnos a un texto, al texto de Génesis 32, versículos 25 al 33. Es un texto que explica cómo hay ese surgimiento del nombre de Israel. Dice lo siguiente: un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Viendo que no le podía, le golpeó la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras peleaba con él. Dijo: suéltame, que despunta la aurora. Pero Jacob respondió: no te suelto si no me bendices. Le dijo: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Repuso: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y hombres y has podido. Jacob a su vez le preguntó: dime tu nombre. Contestó: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Jacob llamó al lugar Penuel, diciendo: he visto a Dios cara a cara y he salido vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Jacob también le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el ser misterioso le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Voy a ahondar un poquito en esas escenas. Primero, hemos de decir que este es un encuentro íntimo entre Jacob y Dios. En el texto aparece como un ser misterioso, un hombre, pero es un encuentro con el mismo Dios. Dios es el que tiene poder de cambiarle nombre a las personas cuando lo va a incluir en su plan de salvación. Y la segunda cosa que quiero que denotemos, que Jacob le pregunta el nombre a este ser misterioso y no le va a dar el nombre porque el que está con Jacob en este momento es el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Abraham. No hay necesidad de saber el nombre. Hay una correlación entre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y ahora el Dios de Jacob. Es un solo Dios. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Les decía que esto es un encuentro íntimo y los estudiosos nos lo presentan que puede ser que todo comenzó como una pelea, pero al final termina todo como una danza. Pelea y danza. Es un encuentro íntimo entre Dios y Jacob. Y fruto de este encuentro íntimo, de esta pelea y danza, surge el nombre de Israel. Vámonos a la segunda parte, estudiar el protagonismo de José. ¿Por qué José se vuelve protagonista si no es el primogénito? Para esto tenemos que recordar que Jacob tiene 12 hijos más una hija, Dina, que no cuenta, la mujer no cuenta en la historia sagrada. Y hemos de decir que el primogénito de Jacob es el hijo que tuvo con Lía o Lea, que se llama Rubén. Con Lea, Jacob tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina.
Y luego con la criada que se llama Silpa, criada de Lía, tuvo otros dos hijos, Gad y Aser. Con Raquel, Raquel resulta estéril. Y Raquel le dice, para que no me quede yo sin hijos, acuéstate con mi criada, Bilha. Y Jacob tuvo dos hijos con Bilha, criada de Raquel, Dan y Neftalí. Pero Dios bendice a Raquel y finalmente queda embarazada y ahí nace José. Ya más adelante en tierra de Canaán, Jacob va a tener otro hijo con Raquel que se llama Benjamín. Al momento de nacer Benjamín, muere Raquel. Aquí está la explicación por qué José no es el primogénito de Jacob. El primogénito es Rubén. Pero Raquel es la esposa legítima, la esposa que Jacob deseaba, la esposa que deseaba, la esposa que él sentía que era su legítima. No Lía. Lía fue un engaño. Lo hemos estudiado en el tema anterior. Aquí está el fundamento del por qué José es el protagonista, porque José es el primogénito de Raquel y Jacob. Vamos a ver más adelante que Jacob, por voluntad de Jacob, hace que los dos hijos de José, que han nacido en Egipto, Efraín y Manasés, formen parte también de la familia de Jacob. Le dice, dame esos hijos como hijos. Y por eso vamos a ver a Efraín y Manasés cuando lleguemos a la tierra prometida. Vamos a ver estos dos nombres, Efraín y Manasés. No son hijos de Jacob, pero Jacob los hace hijos suyos. José se los entrega a su papá Jacob y Jacob queda entonces con 14 hijos varones y una hija hembra llamada Dina. Vamos a meternos un poquito a estudiar a José. A José lo vamos a ver en relación a sueños. Sueños propios y sueños de otras personas. El primer sueño es un sueño original de José. Él va al campo, pastorea ovejas junto con sus hermanos y sueña que están recogiendo fardos de trigo. Y en el sueño, José mira cómo el fardo de él se yergue, se pone firme, y los otros 11 fardos se inclinan en reverencia hacia ese fardo de trigo de José. Cuando cuenta el sueño a sus hermanos, los hermanos se molestan y le tienen envidia y le dicen, ¿tú crees que vas a ser el jefe de nosotros? José dice, pues es un sueño. Más adelante tiene otro sueño José. Está hablando de el sol, la luna y 11 astros más que le hacen reverencia a José. El mismo Jacob le dice, o sea que hasta nosotros vamos a rendirte pleitesía. Y José responderá, es un sueño. Por azares del destino y de la injusticia, José va a parar al calabozo. En el calabozo se encuentra él con dos personas que han sido servidores del rey y ahora guardan prisión. Uno de ellos es el copero real, el que le sirve la copa al rey. Hay que saber que el que sirve la copa al rey, cada vez que hay un vino nuevo para el rey, el copero debe beberlo. Si ese vino lleva veneno, en ese momento se muere el copero, antes que lo tome el rey. El copero real tuvo el sueño y José le dice, ese sueño que tienes significa que en 3 días vas a volver a tu puesto de trabajo, vas a volver a ser el copero real. Se alegra el copero y así sucede. Sueña el panadero real, sueña también y que le dice José, en 3 días te van a condenar a la horca, vas a morir en un árbol ahorcado y los cuervos van a comer tu cuerpo. El sueño del panadero también se hizo realidad. El copero volvió a ser copero del rey y el panadero murió ahorcado. Falta un sueño más, es el sueño del faraón. El faraón tiene un sueño y no tiene ningún adivino, ningún sabio en Egipto que se lo pueda adivinar. El copero le dice, en la cárcel hay un hombre que adivina muy bien los sueños. Traen a José
El rey le cuenta el sueño y José se lo interpreta muy bien. El faraón soñó que del río Nilo salían 7 vacas gordas y después salieron 7 vacas flacas que se comieron a las 7 vacas gordas y seguían siendo flacas. Y también soñó con 7 espigas hermosas y 7 espigas secas y feas. José interpreta: habrá 7 años de bonanza, 7 años de mucha cosecha, y en esos 7 años hay que guardar mucho grano, mucho trigo, porque vendrán 7 años en que no habrá ninguna cosecha. Le recomienda que ponga al frente a alguien, que nombre capataces encargados en las comarcas, para que la tierra sea cultivada en esos 7 años hasta más no poder. El faraón, al saber que José le ha adivinado el sueño, cree en él y lo llama siervo de Dios, está iluminado por Dios y le dice: quiero que tú te pongas al frente de este país. Y lo nombra primer ministro, le entrega el sello y José ejerce esa función exitosa. Logran la gran cosecha y logran sobrevivir los 7 años de vacas flacas. Los países vecinos, los pueblos vecinos, no tuvieron esta ventaja que tuvo Egipto de tener a José. Por lo tanto, los pueblos vecinos pasaron calamidad. Así fue como el pueblo de Israel busca en Egipto comida. Vienen desde Canaán hasta Egipto a buscar comida. José es primer ministro y logra abastecer a ese pueblo. Quiero que veamos a José también como víctima de la injusticia, del recelo, de la envidia. José, por sus sueños, es vendido por sus hermanos. Estuvieron a punto de matarlo, pero lo venden a unos mercaderes. Hay una imprecisión ahí, no se sabe si son mercaderes madianitas, de la tribu de Madián, o una tribu de ismaelitas. Ismaelitas vienen de la tribu de Ismael. Ismael, el hermano de Isaac. Hay que recordar que es el hijo de la esclava Agar. Los mercaderes madianitas o ismaelitas lo compran y llegan a Egipto, lo venden a un ministro y mayordomo Potifar. Potifar a José lo pone al frente de sus trabajos, lo hace todo muy bien, pero la mujer de Potifar quiere tener relaciones con José. José no acepta, es acusado y por eso va a parar José al calabozo, en donde adivina los sueños del copero y del panadero, y de ahí es llevado a estudiar el sueño del faraón. Este José, víctima, tiene su ventaja, porque de víctima pasa a personaje importante, a primer ministro de Egipto. Ahora José, siendo primer ministro, se puede vengar de sus hermanos. Los hermanos no lo reconocen, José los abastece, y hay una trama interesante de engaños, de trampas, pero al final el objetivo es que José logra reunificar a la familia. Se reúne de nuevo con su papá y con su hermano menor Benjamín. El faraón, agradecido por el trabajo que hace José, le permite que traiga a toda su familia, a toda su parentela, a todas sus tribus, que todos se vengan a vivir a Egipto. Les da tierra, les da herramientas, les da las mismas carretas para que se trasladen, hace que el pueblo de Israel migre de su tierra Canaán y se establezca en Egipto. Es un tiempo de bonanza. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque de esta migración surge la unificación del pueblo alrededor de José, protagonista del tema del día de hoy. Jacob está muy enfermo y pronto va a morir y le pide a José: no me entierres en Egipto, llévame al huerto que compró mi abuelo Abraham, al monte de Macpela, allá
en el monte Hebrón. José cumple su promesa y Jacob es enterrado junto con Isaac y junto con Abraham. Hay un texto que es obligatorio leerlo, pero no nos da el tiempo en este programa. Se lo voy a dejar punteado. Es el testamento de Jacob en el capítulo 49. Ahí vamos a ver cómo Jacob describe a sus 12 hijos, los llama, les pone un sobrenombre. Rubén es el primogénito, pero Rubén profanó el hecho de Jacob y por lo tanto no le irá bien. Simeón y Leví son mercaderes en armas, han cometido asesinatos, por lo tanto no les irá bien. Y menciona, y por esto quiero tocar el texto, menciona a Judá, lo llama, eres como un cachorro de león. No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando. En el testamento de Jacob se prefigura ya la tribu de Judá como la que va a prevalecer para el pueblo de Israel. Esto amerita una explicación porque estamos utilizando la metodología del texto, contexto y pretexto. Hemos de recordar que este texto, capítulo 49 del Génesis, el testamento de Jacob, tiene sentido si lo analizamos desde el momento en que fue escrito ese texto. Recordemos que esto se comenzó a escribir la historia de los patriarcas y la historia de José, se comenzó a escribir hasta 950 años antes de Cristo, o sea, no en 1850 ni 1750 cuando sucedió el tema de José. En el contexto que se escribió están establecidos los reyes Saúl, David y Salomón, año 950, y vendrán otros reyes mientras termina de redactarse ese texto. Por esto, vamos a decirlo de esta manera, ya había sucedido que la tribu de Judá era la jefa de todas las tribus. Y ahora lo transcriben como un testamento de Jacob. Es bonito estudiar así los textos con el contexto y el pretexto para que podamos comprender mejor la historia del pueblo de Israel. Vamos a tener que irnos a 5 conclusiones he sacado en este tema de hoy. El primero, que Jacob no es el primogénito, que negocia la primogenitura y roba la bendición, pero Jacob goza del favor de Dios a tal grado que logra danzar con Dios en esa pelea danza y Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Segunda conclusión, José tampoco es primogénito. El primogénito es Rubén, pero Dios bendice a José por ser el hijo primero de Jacob con Raquel y por medio de sueños hace que Jacob sea protagonista en la historia de Israel. Tercera conclusión, veamos que hay un viaje frecuente entre Canaán y Egipto. Viene Abraham a Egipto, regresa Abraham a Canaán, Jacob viaja también por todas las riberas, hay ese viaje, y al final el pueblo se establece en Egipto, pero su destino no es Egipto, su destino es la tierra prometida. Hay ese viaje frecuente, un intercambio entre Canaán y Egipto, y esto nos va a servir para el siguiente tema, cuando veamos al pueblo de Israel esclavizado en Egipto. La cuarta conclusión es que la voluntad de Jacob es que no lo entierren en Egipto, que sea enterrado en Canaán, en Macpela, en el huerto que compró Jacob. Aquí hay una vinculación, una justificación del por qué Canaán es la tierra prometida. Aunque habiten ahí cananeos, habiten tribus y filisteos, la tierra se justifica por esta compra que hizo Abraham. Abraham compró el huerto y ahí fue sepultado Abraham, ahí fue sepultado Isaac, ahí fue sepultado Jacob, cada uno con sus esposas. Ahí está el origen de la tierra prometida. Y la última conclusión, la historia de José es mucho más histórica, mucho más real que la historia de los 3 patriarcas
Abraham, Isaac y Jacob. No tenemos más tiempo para poder continuar, pero yo solo quiero recomendarles que no dejen, ¿verdad? No interrumpan el estudio que estamos llevando semana a semana. Cuando usted pueda verlo, les recomiendo que le siga el hilo conductor a estos temas, porque pronto vendrán temas más fuertes y necesitamos entender estos anteriores para que podamos comprender el resto de temas. La próxima vez vamos a estar estudiando al pueblo de Israel esclavo en Egipto. Un abrazo de bendición para todos y para todas.